Más de 36 millones de latinos tienen derecho al voto en Estados Unidos, una comunidad que hace años votaba mayormente demócrata, pero que se ha ido transformando con el pasar del tiempo. El voto latino es seguido con especial relevancia en los llamados estados péndulo, donde podría ser decisivo para la victoria. Para profundizar en el tema, conectamos con María Puerta Riera, ella es profesora de Ciencia Política en Valencia College en Orlando, Florida. Le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole por Pensilvania, el estado pendular que más electores da. ¿Qué tan relevante es el voto latino en este territorio? Buen día, Valentina, muchas gracias. Va a ser muy relevante, sobre todo después del evento en el Madison Square Garden. Ya lo era, de por sí. En Pensilvania viven millones de votantes que son clave, pero que a la hora de contar los votos son unos quizás 10, 20 mil votos los que puedan hacer la diferencia. Y allí es donde una población como por ejemplo la de los puertorriqueños, cerca de 400.000 personas con... Eh, no quiero con esto decir que los otros votantes latinos sean menos importantes, pero en este caso, dada la coyuntura, va a ser va a tener mucho peso en ese resultado pequeño, porque se gana es en los márgenes. Y allí es donde quizás esas decenas de miles de votos que van a hacer la diferencia puedan venir en este caso de los puertorriqueños. Es lo que se estima que vaya a darle un empujoncito a Harris en el caso de Pensilvania. Bueno, yo le pregunto para profundizar, porque usted ya lo estaba mencionando, fuimos testigos de toda esta ola de críticas, de reprobación de los comentarios del comediante que hizo contra Puerto Rico y que despertaron una campaña de rechazo, no solo contra lo que había ocurrido, sino también entre los republicanos incluso. ¿Este tipo de hecho tiene un impacto real en el voto latino? Bueno, uno pudiera pensar que solamente se limita a la comunidad puertorriqueña, que es numerosa en Pensilvania, lo es en Nueva York, en el estado de Nueva York, y en Florida, donde yo me encuentro, que es en Orlando. Tenemos una comunidad puertorriqueña que es numerosa, que generalmente tiende a votar por el Partido Demócrata, pero que su participación no es del todo algo que podamos dar por seguro. Sin embargo, ahora vemos que hay una motivación y de acuerdo con unas encuestas que hemos visto muy recientes del fin de semana, se está viendo un incremento en el interés de participar y por supuesto en la intención de voto por Harris. Y se está asociando inevitablemente a las consecuencias, a los efectos de esa intervención lamentable que ha afectado no solamente a los puertorriqueños. Estamos hablando de una comunidad latina, en el caso de Florida, en el caso de Nueva York, de Pensilvania, estados donde los latinos hacen vida y tienen, así sea un porcentaje mínimo. Nosotros no podemos descartar el peso, el impacto que tiene el voto de los latinos, así sea pequeño, porque insisto que en estos estados donde la pelea es cerrada, allí es donde se decide la elección y se puede ganar por quizás menos de 1.000 votos. Entonces, eso tiene un peso importante, inesperado por lo del Madison Square Garden, pero iba a ser relevante la participación de los latinos y los hispanos en esta elección. Le pregunto ahora por esas personas que votan por primera vez con un gobierno demócrata que ha apoyado la defensa de Israel, pero que también alcanzaron a vivir con Donald Trump el caótico manejo de ese primer año de la pandemia. ¿Qué podemos esperar de ellos? Creo que eso tiene influencia limitada, lo del tema sobre todo entre los jóvenes. El tema de la guerra en Israel se ha utilizado como un argumento en contra de los intereses de los jóvenes. Tenemos que reconocer que primero en este país no todos los jóvenes van a la universidad, no todos están familiarizados con el tema. Los que están muy involucrados en el activismo social, en la política, quizás sean los más interesados en un voto castigo que no estamos viendo en las encuestas, no se está reflejando en las encuestas. Inclusive
hay exhortos a la comunidad musulmana y árabe americana para que no voten, no por Trump, sino por un tercer candidato que pudiera restarle votos a Harris y hacer más difícil un proceso de pacificación en el Medio Oriente. Entonces creo que lo que hay que ver en el caso del voto de los jóvenes, del voto de quienes están más motivados desde el punto de vista político, a la larga creo que va a pesar mucho más el tema del derecho a los derechos reproductivos, el derecho al aborto. Eso quizás vaya a tener mucho más peso, mayor incidencia, sobre todo porque está movilizando a las mujeres jóvenes, mujeres mayores de 55 años. Estamos viendo, por las encuestas y el voto adelantado, estamos viendo que hay un comportamiento bien claro de que las mujeres están saliendo a votar. Por último, yo le pregunto, volviendo un poco al voto latino, si analizamos históricamente lo que teníamos, el análisis que se hacía anteriormente era que tendía a los demócratas, pero Donald Trump es una figura que incluso ha generado el movimiento Latinos con Trump. ¿Qué ha significado Donald Trump para los latinos en Estados Unidos? Creo que ha sido una motivación para el votante latino de reafirmación de su cultura, porque lo que tenemos que entender, que yo creo que a los demócratas se les escapa, es que el latino es conservador desde el punto de vista de sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, inclusive la religión. El voto latino se asociaba mayoritariamente al Partido Demócrata por un tema de la defensa de los derechos de los inmigrantes, de las minorías, pero eso ha cambiado porque nosotros tenemos una población votante que son probablemente de origen latino, pero que no son inmigrantes, porque son ciudadanos americanos de segunda generación y no conocen otro país, sino este país, este es su país, y quieren ser tratados como americanos, no como una minoría. Eso ha influido enormemente en ese afianzamiento de una identidad conservadora en el votante latino. Pues María, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes, un gusto. A ustedes gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos. Right here in the Bronx. And are we ready to fight for it? Kamala Harris o Donald Trump. Con France 24, viva la recta final de esta elección histórica. USA 2024. Elecciones estadounidenses en directo en France 24.